Oasis tenemos unas noticias muy emocionantes. Si conoces nuestros mensajes de los martes que se publican en YouTube, sabes que vamos a hacer una transición y vamos a transicionar de tener estos videos cada martes del domingo pasado. En vez de eso, vamos a ir en vivo. Vamos a estar en vivo a través de nuestra página de Facebook y vas a poder unirte los domingos en vivo como a las 1:15 de la tarde, que es cuando empieza la palabra que nos predica Pastor John. Así es que únete con nosotros y la manera de encontrar ese video es de seguir nuestra página de Facebook en español. Tenemos una página especialmente para nuestra comunidad de español y nos encantaría que vayas y hagas like en esa página y tendré la información aquí abajo para ti. Así es que asegúrate de hacer like, de seguirnos en nuestra página de español de Oasis, porque ahí van a estar todos nuestros videos en vivo. Ahí van a estar nuestros mensajes de los domingos a las 1:15 de la tarde y no te vas a querer perder ser parte de nuestra comunidad en línea. También, como vamos a transicionar de nuestros mensajes los martes en YouTube, vamos a convertir nuestra página de YouTube en un lugar donde tendremos podcasts que serán, vamos a tener dos diferentes, va a ser Pastor John y Pastor Karina hablando de cosas que pasamos día en día en la vida, trayéndonos inspiración y revelación y ayudándonos a saber qué es lo que dice la palabra de las situaciones que enfrentamos todos los días. No te vas a querer perder eso, va a ser una charla muy increíble, muy divertida y vas a querer ser parte de eso. Y el segundo podcast que vamos a ofrecer va a ser un podcast de mujeres con Pastor Karen y ella va a tener unas invitadas de nuestra iglesia y van a hablar sobre cómo ser mamá, cómo ser amiga, los problemas que enfrentamos como mujeres. Y va a ser un tiempo muy divertido y muy refrescante, así es que como quiera vas a querer seguir nuestra página de YouTube porque vamos a poder ofrecer esos podcasts para ti que nos van a traer tanto aliento y tanta vida a nosotros en nuestras vidas y ayudarnos a crecer. Así es que acuérdate que vamos a empezar a hacer videos en vivo en vez de los mensajes de los martes a través de nuestra página de Facebook, comenzando el 4 de abril. Y ese es nuestro domingo de Pascua, así es que qué gran domingo para comenzar algo nuevo. Así es que únete el 4 de abril en vivo en Facebook siguiendo esta página de Facebook que te voy a poner aquí abajo. Haz like, síguenos y sé parte de esta comunidad en línea. Y desde ese día y entonces tendremos nuestros domingos en vivo todos los domingos. Así es que únete e invita a un amigo. Buenas, bienvenidos al programa de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo podemos conectarnos con la gente? Especialmente con la gente que no tienen la misma fe o la gente que no son cristianos o que no tienen la misma creencia que nosotros. Muy importante, yo creo que estamos acercándonos en los días en que Dios está preparando a su gente para una cosecha de almas que se van a encontrar con el amor de Dios y ser transformados. Pero esto me acuerda de una historia cuando yo conocí a mi esposa 44 años atrás. Cuando yo conocí a Karen, ella no conocía a Dios. No tenía una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Ella entendía porque su papá era católico, entonces ella tenía un entendimiento básico del cristianismo, pero no había sido transformada. Entonces cuando yo la conocí, pues claro, fui atraído por ella, bellísima, inteligente, servicial, etcétera. Muchas cualidades excelentes que yo vi en ella. Y pues comencé a acercarme a ella para conocerla. Y la llevé a cenar y íbamos al parque, tomábamos unas caminatas y simplemente comenzamos a invertir tiempo juntos para conocernos. Ahí fue donde yo me di cuenta que ella de verdad no tenía una relación personal con Dios. Entonces yo dije, wow, ¿qué voy a hacer? Porque en realidad yo quería ser más que simplemente un amigo. Yo quería
que fuera mi novia y eventualmente casarme con ella. Bueno, entonces simplemente empecé a buscar la necesidad de su mundo. Empecé a tratar de entender la condición de su corazón. Y hablábamos de diferentes temas, pero yo nunca forzosamente le hablaba de mi fe. Simplemente yo la concientizaba de cómo es el mundo, las necesidades a nuestro alrededor, las condiciones de gente, especialmente jóvenes de la universidad. Y simplemente hablábamos y yo trataba de relacionarme con la condición de ella y mostrarle a ella que yo entendía su mundo. Y eventualmente ella empezó a preguntarme, porque ella me decía, hay algo diferente contigo. Entonces ella empezó a preguntarme, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú, etcétera, etcétera? Varias veces salimos y con amistades y ellos se emborrachaban y yo no, yo mantenía mi lugar y nunca condenaba a nadie ni criticaba a nadie, pero entonces ella vio que había algo diferente en mí, entonces empezamos a dialogar y eventualmente a través de un diálogo no forzoso, ni de crítica, ni de juicio, ni de juzgarla, eventualmente en 3 meses ella abrió su corazón a Cristo Jesús y comenzó a tener una relación con Él y su vida ha sido transformada y llevamos 42 años casados. Y es una pastora ahora, es una mujer de alta integridad, de alto amor y gracias a Dios pues todo salió bien. Tuvimos 3 hijas, tenemos 3 yernos, 9 nietos, así que imagínense, en realidad todo, pues gracias a Dios salió bien. ¿Pero por qué? Yo creo que el Señor en ese momento me dio entendimiento, me dio sabiduría de cómo conectarme con ella. Y yo quiero compartir algunas cosas que puedo ver y he aprendido, pero las veo en la vida de Jesús y la veo en la vida del apóstol Pablo, unos ejemplos enormes que ellos no han dejado. Y a través de ellos podemos aprender cómo conectarnos con la gente. Hay muchos ejemplos, pero tenemos una limitación de tiempo hoy, así que voy a simplemente usar algunos. El primero es Jesús. Uno de los mejores ejemplos que yo puedo ver, que necesitamos entender es que Jesús se conectó con la gente porque Él entró en el mundo de esa gente. No quiere decir que Él se convirtió en una persona inmoral o pecador o algo así que no era ético. No, Jesús nunca hizo eso, pero se metió en el mundo de ellos, compartió con ellos, se relacionó con ellos y pudo ser relevantes y poder impartirles a ellos. Mira lo que dice en Lucas capítulo 15, verso 1, dice lo siguiente: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. En otras palabras, el comer con un grupo de gente culturalmente significaba que tú aceptabas a esa gente porque abrías tu corazón para entrar en relación con ellos. Entonces, en la opinión de la costumbre de los líderes religiosos, en esos días, Jesús rompió una práctica y de acuerdo a ellos, Jesús estaba haciendo algo inmoral. Porque una de las reglas
Acuérdense que digo reglas, pero no era una ley, porque habían como 635 leyes y los 10 mandamientos, pero no era una de las leyes, no era uno de los mandamientos, pero era simplemente una regla de los fariseos, que el comer con pecadores, con cobradores de impuestos, era una acción inmoral. Y óigame bien, todavía hoy en día hay gente así en las iglesias. Todavía hoy en día hay gente que dice, usted no debe de compartir con esa gente, es mi hermano. Usted no debe de cenar con esa gente. Usted no debe de visitar a esa gente, porque esa gente son unos pecadores. Y usted debe de estar separado, santificado de ellos. Y es gracioso porque en realidad Jesús hizo lo opuesto. Entonces, una de las formas en que conectamos con aquellos que están afuera, con aquellos que no tienen una relación con Dios, es que tenemos que entrar en su mundo. Tenemos que entender su mundo. Tenemos que relacionarnos con ellos para entender su condición. Sí, los religiosos quieren meternos todos en una cajita. Vístase así, compórtase así, hable así, vaya aquí, no vaya allá, haga esto, no haga lo otro. Y en realidad lo que quieren es controlar a otra gente. Pero oiga bien, no tienen ninguna base bíblica, no tienen ninguna base moral o ética para tratar de imponer esos controles. Jesús, vemos aquí, rompió el esquema tradicional de los fariseos. Y en realidad, Él lo hizo por amor. Porque el amor de Él lo llevó a entrar en el mundo de esos perdidos. Y por eso es que en este capítulo Él explica las parábolas de las cosas perdidas, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, etc. Entonces, Él está explicando que cuando algo es valioso, cuando algo vale, es importante, tenemos que estar dispuestos a salir y entrar en el mundo de otros. Tal vez mundo peligroso, tal vez un mundo donde no sabemos en totalidad el peligro o el riesgo, pero tenemos que entrar en ese mundo, no ser como ese mundo, porque Jesús claramente dijo en su oración, Padre, protégelos del mundo. Porque están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Entienden? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En otras palabras, nuestra moralidad, nuestra creencia es diferente porque está conectada con la creencia y moralidad del reino de Dios. El amor entra en el mundo de otros perdidos. Entonces, para conectarnos con la gente afuera, tenemos que estar dispuestos a entrar en su mundo. Acuérdate que no nos podemos separar del mundo. La separación es en la condición del corazón. No, la separación no es cuestión de que no voy a un lugar porque están bailando. No voy a un lugar porque están maldiciendo. No voy a un lugar porque hay gente inmoral. Porque entonces mi gente, usted se tendrá que quedar en su casa como prisionero de sus cuatro paredes y hasta de ahí tiene que salir porque usted no es totalmente 100% perfecto. Usted ni yo. Entonces, la segunda cosa que yo veo aquí, el segundo ejemplo, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un genio ganando almas. Era un hombre sabio que sabía ganar almas. Entonces, el apóstol Pablo
nos enseña que nos podemos conectar con gente de afuera, gente que no son de la fe, entendiendo que tenemos que aprender a ser relevantes. ¿A qué me refiero? El apóstol Pablo encontró la forma de identificarse con la condición de otra gente. Y mire, le voy a leer el texto para que lo vea, un poco largo, pero vale la pena. Mire lo que dice. Porque aunque aún soy libre, no dependo de nadie. Me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como los judíos, para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley, pues me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, pues me comporto como si yo no tuviera la ley, para ganar a los que no tienen la ley. Aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débiles, para ganar a los débiles. Y oiga esto ahora, él dice, mira lo que dice, esto está bueno, dice, me comporto como todos, ante todos, para que de todos pueda yo salvar algunos. Y esto lo hago por causa del evangelio, para ser copartícipe de él. ¡Wow! En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo, mira, el que está bajo la ley tiene una condición. Pues yo me identifico con esa condición, porque yo he estado en esa condición. El que está sin ley, que no tiene ningunos límites, que vive una vida loca, pues yo me identifico con él, porque yo he tenido momentos así. El que es débil, yo me identifico con ese, porque yo también he tenido momentos en que soy débil. Entonces, él dice, yo he aprendido a identificarme con la necesidad del otro, y de esa forma me conecto con esa persona para tener la oportunidad de conectarlos a ellos con Dios, con el amor de Dios. Y muy interesante algunas cositas aquí que les quiero compartir. Por ejemplo, el apóstol Pablo está hablando de una cultura donde la práctica de la retórica verbal, todos aquellos que querían hablar, los filósofos y los predicadores, tenían una costumbre de que estaban dispuestos a adaptarse a la audiencia que ellos tenían en esos momentos. Y la práctica era para poder conectarte con la audiencia, para que la audiencia pueda conectarse con lo que tú estás tratando de explicar. Pero habían los élites de la cultura griega, los de mucha estatura, que consideraban aquellos que estaban dispuestos a adaptarse a la audiencia, ellos los consideraban a ellos como unos débiles y hasta le llamaban esclavos. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, aunque yo soy libre, entiende, no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos. En otras palabras, él dice, yo no necesariamente me identifico como el débil, pero estoy dispuesto, no me identifico como el que está bajo la ley, el que no tiene ley, pero yo estoy dispuesto a adaptarme y a identificarme con las condiciones de otros para poder tener
un lugar donde tenemos cosas en común para yo poder llegarme al corazón de esa persona y tratar de impartirle el amor y la esperanza de Cristo Jesús. Entonces nos conectamos con otros al aprender a ser relevantes. Muy interesante que el apóstol Pablo entonces aprende y acomoda a cómo relacionarse con otros en esos puntos de la condición de otros. Él no está diciendo, si este es inmoral, yo me comporto inmoral. Si este es un mentiroso, yo miento. Si este es un adúltero, yo adultero. No, él no está diciendo eso. Al contrario, él está diciendo, yo entiendo la condición inmoral de este porque dentro de mi naturaleza existe el deseo de inmoralidad, pero yo vivo para Cristo y por eso soy la luz, aunque me puedo identificar con la condición de este otro. ¿Me entiendes? Él no está diciendo, compórtate como el inmoral, al contrario. Entonces vemos que el apóstol Pablo nos dice, yo he aprendido a identificarme con la condición de la gente y así se conecta con ellos y fue un excelente ministro para conectar a otros con Dios. Entonces la tercera cosa que, antes de entrar en eso, yo puedo por experiencia, aunque no soy tan sabio como el apóstol Pablo, pero por experiencia puedo ver que eso de verdad es un poder espiritual. El poder identificarte con las condiciones de otros. Y los mejores momentos de la obra evangelística de Dios a través de mi vida ha sido cuando yo he aprendido a identificarme con la condición de otra persona. ¿Entiendes? Porque uno no entra con juicio, uno no entra con una actitud de criticar, de juzgar, de condenar. Al contrario, uno entra con un corazón lleno de compasión. Porque cuando tú te identificas, tú sabes que ese eras tú antes. Y que por la gracia de Dios, ahora eres diferente. ¿Entiendes? Entonces uno entra con ese corazón en vez de con un corazón de juicio. Y así fue que yo hice con mi esposa, así fue que hice con uno de mis mejores amigos, que lo traje a conocer el amor de Dios y su vida ha sido transformada. ¿Entiendes? Uno tiene que ser sabio para atraer a aquellos que están buscando la esperanza de Cristo Jesús. Entonces lo tercero es, ¿cómo nos conectamos con la gente de afuera o la gente que no tiene la misma fe de nosotros? En Hebreos 17 hay una historia donde podemos ver un principio que el apóstol Pablo se conectó con los de afuera porque entró en sus creencias. Él entendió, se informó de las creencias que otros tenían de otros dioses y de otras religiones. Él entendió, no quiero decir que él estaba de acuerdo, pero que él entendió. Porque vemos en Hebreo 17 un texto que nos revela algo crítico e importante que creo que nos ayudará a conectarnos con aquellos que tienen otras creencias, que son completamente diferentes a las de nosotros. Y encontrar un lugar común para poder tener un diálogo y abrir la puerta. Dice, Pablo se puso entonces en medio del Areópago. El Areópago era una corte pagana. Una corte donde se practicaba la mitología griega, donde se presentaban casos
de acuerdo a las religiones paganas y la mitología griega. Escribió que Aries, ahí fue donde juzgaron a Aries por matar el hijo de Poseidón. No sé cómo se dice en español, pero ese es el contexto donde el apóstol Pablo está. Está metido en el centro de una religión pagana. Y él está en medio de todos estos filósofos, líderes religiosos de religiones paganas. Y él está con ellos, compartiendo con ellos. Y mira cómo él se conecta con ellos. Mira lo que él dice. Dice, varones atendientes, he observado que ustedes son muy religiosos. Fíjate que él no los critica, él no los juzga, él no les dice lo perdido que están, lo falso de su religión. Fíjate qué estrategia él tiene. Él se mete en el mundo de su creencia y busca un punto un punto común en el cual él puede lanzar su testimonio del amor de Dios. Entonces él dice, he notado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, ese es el Dios que yo les anuncio. Ahí se metió él para conectarse con ellos. Y encontró que a través de sus creencias halló un punto común para poder dialogar. Y sabemos en la historia que muchos de ellos creyeron y muchos de ellos confesaron a Cristo Jesús, porque en vez de criticarlo, en vez de juzgarlo, en vez de hablarle a ellos como si el apóstol Pablo lo supiera todo, él buscó el punto común de su creencia, de su religión, de su filosofía. Él se metió en el mundo de ellos, de su creencia, y pudo entender su creencia y pudo encontrar un punto común. A veces nosotros queremos argumentar con gente y sus creencias y no sabemos ni cuál es su creencia. Y queremos decirle, no, usted está mal, usted está mal, usted está mal, pero ni entendemos su creencia. Entonces, eso hace que la gente nos rechace. Eso hace que la gente ni quiera oír de nosotros. Entonces, para conectarnos con otros, tenemos que meternos en su mundo de creencias. Si le vamos a hablar a una persona de los testigos de Jehová, pues debemos de entender por lo menos lo básico que ellos creen. Si nos vamos a meter a hablarle a un budista, tenemos por lo menos que entender lo básico de lo que ellos creen. Y en cada uno de ellos buscar un punto común para poder tener un diálogo y presentar el amor incondicional de Cristo Jesús en Dios. Ok, entonces esas son 3 formas en que nosotros podemos conectarnos con gente, especialmente en estos días que vienen ahora, que la gente comienza a tener una conciencia de buscar a Dios. Durante la Pascua, el Día de las Madres, Día de los Padres, etc. Durante todos estos días que la gente abre su corazón un poco, usted y yo nos podemos conectar con ellos. Entonces Jesús, el apóstol Pablo, buscó la forma de ser creativo, tal vez rompiendo algunos esquemas para conectarse con aquellos que no conocen a Cristo. Se metieron en su mundo, se identificaron con su condición y entendieron su creencia. Y esas son 3 cosas que usted y yo podemos hacer para hacer un gran testimonio del amor de Dios hacia la gente que está desconectada con Él. Así que
Jesús, acuérdese que oró: Padre, no oro que los saques del mundo, pero oro que los protejas en el mundo. Usted no es del mundo, pero usted y yo estamos en el mundo. Y tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos para utilizar estas oportunidades y conectarnos con la gente, porque va a venir la cosecha más grande que hemos visto en nuestra vida de almas que van a venir a los pies de Cristo Jesús. Usted y yo somos parte de ese plan. Usted y yo podemos conectarnos con otros sin criticar, sin juzgar, sin condenar. Acuérdese que es el amor de Cristo Jesús que gana el corazón de la gente. Así que quiero orar por usted rapidito, orar por mí, porque en estos días que vienen tenemos la oportunidad de conectarnos con gente que necesitan ese amor incondicional de Dios. Padre, gracias por amarnos, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, gracias por abrir nuestros ojos, gracias por tener misericordia de nosotros. Ayúdanos, Dios, a meternos en el mundo de la gente. Ayúdanos a identificarnos con la condición de la gente. Ayúdanos, Dios, a meternos en el mundo de la creencia y entender la mentalidad de la gente. Y ayúdanos más que nada, Dios, a hacer ese amor incondicional de Dios que viene a traer esperanza a un mundo perdido. Te damos gracias hoy porque Cristo Jesús lo logró. Y por eso lo adoramos y le servimos. En su nombre oramos. Amén, amén, amén. Bueno, espero que esto le haya ayudado y espero que desde ahora en adelante usted esté consciente, usted se levante y atrévase a conectarse con la gente a su alrededor. Hasta la próxima.